Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a lo que va a ser una temática bastante interesante sobre las concentraciones en el fútbol, ahí iremos a los detalles, pero sobre todo quiero que este vídeo no solo sea aplicable o todos estos contenidos no sean únicamente aplicables a los profesionales, sino también a muchos de vosotros, la gran mayoría de vosotros que tratáis, entrenáis o estáis en equipos más amateur o incluso infantiles. Así que nada, vamos a por el vídeo. Y vamos a dividir estas concentraciones en dos, ¿vale? Una de ellas, y la que va a ser más rápida de explicar, es aquella que vamos a dedicarle menos tiempo, a lo mejor porque tenemos un partido importante o porque tenemos un desplazamiento lejano y vamos el día de antes. Es decir, a lo mejor tenemos un día, 2 días o incluso un pequeño torneo y vamos, pues eso, 2 o 3 días antes para ver cómo está el campo. Y yo por experiencia, para ese tipo de concentraciones más cortas, donde se entrena, pero a lo mejor no se entrena tanto, pues no lo veo tan positivo. Incluso hablando a veces con entrenadores y viendo noticias y demás, pues hay incluso equipos profesionales que lo que han hecho con el tiempo es intentar evitar estas mini concentraciones, es decir, ir si es posible el mismo día del partido al lugar, es decir, si jugamos fuera de casa. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, pues bueno, es tiempo muerto que a veces los jugadores pues le dedican para dormir excesivamente. A veces hay jugadores que te pueden dormir 9, 10 o 11 horas porque no tienen nada que hacer. Otros están todo el día con el móvil o con la PlayStation o lo que sea. Y la verdad es que es un tiempo bastante perdido y al final deja de ser una concentración. De eso, de todos modos, también dependerá un poco del entrenador que sea, ¿de acuerdo? Hay entrenadores que dejan mucho más tiempo libre o más espacio, en este caso, a los jugadores, y hay otros que prefieren estar con los jugadores y hacer pues actividades, ir a salir a pasear, jugar a las cartas podría ser, incluso charlas individuales o, vuelvo a decir, grupales, pero eso también dependerá de los entrenadores. Pero eso es que se hacía más hace unos cuantos años, que se iba, si por ejemplo tenías un partido a 3, 4 o 5 horas de casa, pues lo que hacías era desplazarte el día antes, dormir allí y luego jugar. Lo dicho, eso últimamente en los últimos años se está intentando evitar mucho porque también tiene sus contras. Al final, como siempre, hay que barajar entre pros y contras. Eso sería, como estamos comentando, una especie de concentración, vamos a llevarlo así, ¿vale? Porque también es una concentración para el partido o concentración dependiendo de cómo lo hagamos para el partido. Pero luego tenemos también otro tipo de concentraciones, que es la que más se aplica a todos los equipos, profesionales y amateurs, las que más se realiza, y en este caso sería una concentración en pretemporada. En nuestro caso tenemos pretemporada de invierno y de verano. La de invierno aquí en Alemania es un poco más larga que, por ejemplo, en países más cálidos como el sur de Europa, ¿vale? Sí que nosotros hacemos concentraciones tanto en invierno como en verano. Hacía unos años que, por ejemplo, en invierno, hace unos años estaba en un equipo que en invierno nos íbamos a Turquía y allí pues también venían otros equipos de Europa y jugamos 1 o 2 partidos, y luego, porque es mucho más cálido, pues se aprovechaba bastante más el tiempo. Aunque recuerdo que un año de todos estuvimos en Turquía y estuvimos una semana aproximadamente y nos llovió todos los días, o sea que pasaron mejor tiempo aquellos que se quedaron en Alemania que nosotros que estábamos allí. Y luego en verano pues todo lo contrario, buscas zonas un poquito más frescas, zonas de montaña. Nosotros en Alemania no nos solemos mover mucho, sí que vamos a zonas de, pues eso, de montañas para ir más tranquilos, para estar mucho más relajados, para cambiar, para que no sea todo tan monótono, pero realmente no nos movemos mucho. En este caso los clubes de países más del sur sí que se desplazan más al norte, es decir, un equipo español en verano se desplaza a Alemania y en invierno es todo lo contrario, los alemanes se suelen desplazar más a España. Y entonces en este momento vendría la pregunta, ¿y para qué puedo hacer yo una concentración de este tipo? Yo que tengo un equipo profesional, o como la gran mayoría de vosotros seguramente estoy en un equipo, tengo un equipo totalmente amateur o infantil, que no tengo presupuesto y que mucho menos tengo tiempo, solo un fin de semana. Pues bueno, para todo se puede aplicar, según de qué medidas o de qué formas, pero sobre todo para todos es muy importante. Una concentración no es únicamente ir al lugar para entrenar bien, que también, como es normal, pero yo creo que si es para entrenar bien, al final te quedas en tu centro, en tu lugar, que conoces todo, que vas a aprovechar más el tiempo y al final va a ser mucho mejor. Pero hay otros puntos que ahora los vamos a tratar aquí que van a ser muy interesantes, y justo al final del vídeo, como os hemos comentado, os mostraré ¿qué otras posibilidades tenéis para aquellos que estáis en equipos totalmente amateur? Un punto muy importante y que a mí, sobre todo como preparador físico y nutricionista deportivo, me gusta hacer durante este tiempo es crear hábitos saludables que al final nos lleven a mejorar nuestro rendimiento, como puede ser el del descanso, las horas de descanso, de dormir, hacer siesta, los horarios, la alimentación, la recuperación. Al final hay que tener en cuenta que los deportistas
en este caso los futbolistas, no únicamente deben entrenar la hora y media que están aquí en el centro, sino que después en casa pueden hacer muchas cosas, y para eso tenemos que crear hábitos que puedan, saludables sobre todo, que puedan crear o puedan traspasar, puedan aprender estos jugadores y llevarlos a cabo por su cuenta, ¿vale? Entonces, en estas concentraciones a lo mejor sí que se pueden realizar charlas, que eso sería otro punto, utilizar este tiempo para hacer charlas, sobre todo yo, de nutrición, e incluso los entrenadores, pues charlas de todo tipo, técnicas, tácticas, buscando objetivos motivacionales, charlas grupales, pero en este caso mi trabajo es hacer charlas individuales con jugadores para saber cómo llevan la alimentación, la nutrición y sobre todo sus horarios durante todo el día, incluso los horarios de descanso. Otro punto también pues sería utilizar este tiempo para hacer juegos, actividades, pero en este caso grupales. Con todo esto lo que buscamos es unir más el grupo, sobre todo en equipos donde vienen muchos jugadores externos, es decir, donde se fichan a muchos jugadores, vienen muchos nuevos, pues lo que tienes que hacer es crear otra vez grupo, crear piña, y para eso pues puedes hacer juegos más interesantes según tu experiencia. Si además tienes un club grande, tienes un psicólogo, pues puedes también utilizarlo, integrarlo, pero al final digamos que este tiempo, sobre todo que hay mucho tiempo en estas concentraciones, es utilizarlo para crear piña, para crear grupo. Eso sería una parte, ya que es muy importante conocer a los jugadores, y eso sería otro punto más, ya creo que el cuarto o el quinto. Digamos que al final un entrenador o todo el staff técnico tiene que conocer a los jugadores, pero ya no únicamente encima o dentro o sobre el campo o en el club deportivo, sino fuera de este, cómo se comporta, el rol que tiene también en su equipo también es muy importante. Al final pues hay jugadores más payasetes, hay jugadores mucho más serios, jugadores más veteranos, menos veteranos, y cada uno puede aportar una cosa a otra, que luego tú como entrenador puedes aprovecharlo. Es decir, no vas a hablar de la misma manera con un jugador, el jugador A, que con el jugador B, por, como estamos diciendo, por su personalidad, y al final en estas concentraciones te acercas mucho más a los jugadores, ya que estás 24 horas con ellos, y puedes acercarte mucho más a su comportamiento, a su personalidad, y conocerlo mucho más para el futuro aprovecharte, entre comillas, pero sí aprovecharte y tratar a esta persona más individualmente, sobre todo, como hemos dicho, según su carácter, su personalidad. Y bueno, y aquí ya me podéis preguntar, oye Álvaro, todo esto me parece muy bien, muy bonito, pero yo tengo un equipo infantil o yo tengo un equipo amateur y no tengo el presupuesto para irme a Turquía una semana o irme a donde sea, o 2 o 3 días, ni siquiera el tiempo. Bueno, pues no solo los equipos profesionales y los equipos con más dinero, más presupuesto pueden hacer esto. Yo he visto como, por ejemplo, equipos, y os voy a dar varios ejemplos. Hace unos años un entrenador se fue con el Mainz, un equipo de la primera Bundesliga, 2 o 3 días a hacer montañismo, senderismo. Cada jugador se llevaba su mochila, se llevaba su comida y se llevaba su tienda de campaña. O bueno, una tienda de campaña por persona no. ¿Quieres hacer piña? ¿Quieres hacer grupo? Pues a lo mejor uno llevaba la comida, otro llevaba la tienda de campaña, y se fueron con 1 o 2 guías por los Alpes, no sé si eran austríacos o suizos o incluso los alemanes. Era un equipo que, bueno, que la verdad es que habló muy bien de esta actividad. Una actividad que al final lo que hace es crear piña, y que digamos que esta forma de acampada lo que hace es sacarles de su entorno o sacarles de su zona de confort, y hace que sobre todo trabajen más conjuntamente. Me pareció una estrategia muy interesante que vosotros lo podéis aplicar en vuestro caso, en vuestro equipo. Otro ejemplo podría ser, mira Álvaro, que es que yo tengo niños de 11, 12, 13 años, no me los puedo llevar al monte con las tiendas de campaña. Pues bueno, algo que incluso se hace en este equipo, en este club, pues es que durante 2 o 3 días, del viernes por la noche hasta el domingo por la tarde-noche, es decir, se hacen 2 noches y tienes 3 días de entrenamiento, pues lo que hacen es coger tiendas de campaña, exactamente lo mismo, y las montan fuera, no en el mismo campo, pero fuera de este centro, y al final lo que pasan es un fin de semana como de acampada. Comen aquí, algunos se preparan incluso su propia comida y tienen que espabilarse a prepararse su propia comida, y al final pasas un día estupendo. Mientras tienen las tiendas de campaña aquí, un día van a hacer senderismo, otro día se pueden hacer escalada, otros días pueden hacer muchos juegos grupales, en este caso casi todo es grupal, y al final este tiempo lo pueden aprovechar los entrenadores para conocer a las personas, o en este caso a los niños, incluso los niños, digamos que introducirse más en los grupos. Es muy interesante todas estas cosas, sobre todo también con niños, porque es que
Hay niños que les cuesta mucho más, a lo mejor vienen de un equipo y vienen de un equipo donde prácticamente todo el mundo se conoce y a lo mejor les puede costar mucho más introducirse, meterse en el grupo. Entonces hacer este tipo de actividades, que pueden ser, lo dicho, de 2 noches o incluso solo una noche, puede ser muy, pero que muy interesantes, porque al final tienes que trabajar conjuntamente o en pequeños grupos y esa es la mejor manera que tienes de introducir, que por lo menos los jugadores nuevos pues se sientan mucho más cómodos. Así que bueno, estas son más o menos las estrategias, los objetivos lógicamente de este tipo de concentraciones. Hay muchas otras opciones, os he mostrado esto y solo está hablando de acampar, pero es que me parece bastante interesante porque al final cuando tú montas una tienda de campaña la tienes que montar tú, nadie te va a ayudar, no es como un hotel que tú te levantas, tienes tu buffet, tu desayuno y demás. En una acampada lo que tienes que hacer es prepararte tú todo, tienes que espabilarte que esté todo limpio, tienes que prepararte tu comida, tu cena y cuando tienes hambre o estás cansado pues haces una cosa u otra. Y si hay algún problema, tú lo tienes que solucionar. No llamas al del hotel porque se te ha fundido la luz, por poner un ejemplo. Así que bueno, esto lo dicho, son ejemplos de mi experiencia. Como siempre, si tenéis más información, más preguntas, más cuestiones, pues justo debajo en los comentarios podéis escribirlo. Y nada, señores, nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.